Bienvenidos a Benditas Música. El día de hoy hablaremos de Emiliana de Subeldía, compositora, pianista y maestra. Ella se formó entre España y Francia, pero en México encontró a un personaje que sería fundamental en su música, Augusto Novaro. Aunque ella nació en Navarra, eligió a Hermosillo, Sonora como su casa, en donde vivió 50 de sus 99 años y en ese tiempo transformó totalmente la música en esta región. Los invito a descubrir a Emiliana de Subeldía. Deseo que acá se establezca una manera de enseñar música práctica perfectamente y además práctica y utilitaria. Y además que llene el alma. Esas son mis ideas. Y este pueblo tan noble que me ha abierto las puertas sabe, este país sabe entre qué está. Este país está entre Bach y Debussy. ¿Cómo se llama? El ambiente, los colores de cerros, la lejanía, es pura música de Debussy, ni modo. Y la grandeza en esas sabanas inmensas, en esas tierras, es Bach. Así que Bach y Debussy son para mí los pioneros que van de acuerdo con mi temperamento y la música y el alma de Sonora. Acá hay gente de alto talento para la música y yo lo he demostrado. Estamos aquí en el estudio con el investigador y musicólogo Juan José Escorza y por vía remota con la investigadora Imelda Moya desde Hermosillo. Bienvenidos a los dos. Y gracias por estar aquí para hablar de Emiliana de Subeldía. Cuéntanos un poco de la formación de Emiliana, Juan José. Bueno, como es sabido, Emiliana nació en el País Vasco español, concretamente en Navarra, y su formación inicial se debe al medio local. Es importante, como comentábamos en los previos a este programa, que una compositora de la talla de Emiliana de Subeldía, con ese talento desbordante que tenía, era una persona con hipersensibilidad para escuchar todo, desde los sonidos de la naturaleza o los cantos populares o los cantos de cuna. Quizá la maestra Imelda pudiera decirnos algo más acerca de esto, que es un elemento curioso. Sí, así es. Ella nos contaba que cuando su mamá le cantaba canciones de cuna, en lugar de dormirse, ella se quedaba escuchándola y mirando fijamente los labios de su madre, fascinada por aquel sonido. Así que no le funcionaban las canciones hasta que la mamá mejor se daba por vencida y la acostaba hasta que ella se quedaba dormida. Y otra anécdota es que la primera vez que escuchó música de orquesta ya estando en Pamplona, también se le cayó de los brazos a la nana porque empezó a ponerse tan contenta que empezó a moverse y se cayó de sus brazos. Pero eso quiere decir que entonces inmediatamente la familia vio que esta chiquita tenía talento musical y la ayudaron a su formación, ¿no? Pues tuvo la posibilidad de que le reconocieran el talento y la pusieran a estudiar. Y esto es importante, como sabemos, el estudio de la música se tiene que iniciar a la edad más temprana posible. Y ese fue el caso de Emiliana. Y ella hizo los exámenes muy rápidamente y como fuera de la institución, Imelda, ¿no? ¿Cómo fue? Inició en la casa paterna el maestro José Escurra, egresado del Conservatorio de Canto y Declamación de Madrid, como se llamaba en aquel entonces, les diera clases en la casa de sus padres. Y después, a los 8 años, la inscribieron en la Escuela Municipal de Música de Pamplona y recibió clases de piano del maestro Joaquín Maya. En 1904
se inscribió en el Conservatorio de Música de Madrid y recibió su título. Hay que tomar en cuenta que la cercanía con Francia también fue un elemento afortunado e ingresó a la Escola Cantorum de París, en donde estudió con Blanche Selva, una gran pianista, y entre otros maestros como el gran Vincent d'Indy. De modo que no nada más tuvo unos maestros excelentes, sino un medio muy importante en donde pudo conocer incluso a personajes de la talla de Debussy. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de Emiliana de Subeldía en la interpretación de Paola Gutiérrez. Bueno, Emiliana de Subeldía hizo una carrera de pianista internacional que la llevó a muchos países de Europa y también de Sudamérica y América. Y en la segunda parte de este programa vamos a entrar más en el detalle, pero yo quiero, Imelda, que nos digas cómo fue que llegó Emiliana de Subeldía a Hermosillo y cuál era el entorno musical que había antes de Emiliana de Subeldía. Y bueno, había un ambiente cultural muy rico en aquel entonces, había grupos de artistas de todas las clases, había pintores, había músicos, pasaban las compañías de ópera y de zarzuela, desde el siglo XIX ya llegaban ahí. Claro, es un clima desértico, es muy difícil. Emiliana llegó a Hermosillo a fines de 1947, invitada por el rector Manuel Quirós Martínez. Y desde entonces ella empezó una actividad muy rica, apoyada en el coro universitario. O sea, ella formaba coros dentro de las escuelas a las que daba clases. Daba clases a secundaria, preparatoria y a las carreras que en aquel entonces ya estaban integradas a la universidad. Y de todos esos coros ella empezó a sacar gente que cantaba lo mejor, y con esos seleccionados formó un grupo representativo que que hasta la fecha siguen trabajando, dirigidos por la maestra Leticia Varela. Las presentaciones más importantes que ha tenido el coro universitario fueron participar en las jornadas culturales durante las Olimpiadas de México 1968, esa fue una. Y en 1982, un programa que se llamó La Provincia en el DF, y el coro fue el representante del estado de Sonora. Fueron experiencias maravillosas.
Muchísimas gracias, Imelda Moya, por esta participación. Juan José, yo creo que es interesante también mencionar que mucho repertorio que se cantaba con este coro era hecho por Emiliana. Claro. Como sucede con todos los directores de coro, pues existe una necesidad enorme de piezas. Y Emiliana no nada más acudía a los arreglos de otras piezas para ser ejecutadas por su coro, sino ella componía o arreglaba algunas antiguas piezas para tener un amplio repertorio. Pero lo que es interesante es el repertorio coral que creó con poetas mexicanos. Entonces, el repertorio de Emiliana incluye obras con textos de Alfonso Reyes, con textos de López Velarde, con textos de Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, tenía la suficiente sensibilidad para poder partir de nuestros grandes literatos. Pero yo quiero insistir en que su gran obra coral es la Misa de la Asunción, una misa que está cantada en español, está compuesta en español, en un tiempo en que se propició la reforma litúrgica que permitió los idiomas vernáculos. Ella fue de las primeras que hizo una misa en español, hizo el ordinario de la misa en un estilo ciertamente arcaizante, modal, diatónico, pero extraordinariamente efectivo como música religiosa contemporánea. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un fragmento de la Misa de la Asunción de Emiliana de Subeldía. Estamos aquí en el estudio con Juan José Escorza y por vía remota con la maestra Leticia Varela. Bienvenida, Leticia, desde Hermosillo nos está contactando. Yo quisiera que nos contaras de ese viaje fantástico que hizo Emiliana de Subeldía como pianista por todo el sur de América, el Caribe, que la llevó a Nueva York y ahí encontró a dos personajes que serían fundamentales en su vida, Esperanza Pulido y Augusto Novaro. Hola Ana, saludo a todo tu auditorio, a todos ustedes. Emiliana ciertamente tuvo un desplazamiento interesante por Sudamérica, llegó de Francia a Brasil, ahí dio conciertos, compuso, de ahí pasó a Uruguay,
tocó, dio conciertos en Montevideo y después se fue a Argentina. Estuvo en varias ciudades de Argentina, en Mendoza, en Buenos Aires, en diferentes, Rosario creo también. Y en 1930 se va a Nueva York. Ahí, ese mismo año, llega Augusto Novaro de México. Él iba a presentar su nueva teoría musical, que es el sistema natural de la música, y las nuevas afinaciones para los instrumentos, principalmente para los pianos, ¿no? Cómo se podían modificar las afinaciones para que pudiera también escucharse las escalas del sistema natural de la música. Emiliana siempre buscó la vanguardia, desde que estaba en París. Ella estuvo buscando siempre, hizo música bitonal, hizo música atonal en París, y cuando llega a Nueva York se entera de que hay un mexicano que está proponiendo una nueva teoría musical, un nuevo sistema musical. Entonces ella lo busca, lo encuentra y le pide que le explique de qué se trata. Esto es en 1930. Para 1931, ya a principios, en febrero, se da el primer concierto con música de Emiliana de Subeldía, compuesta bajo los principios de Augusto Novaro. Por estas fechas también se encuentra en Estados Unidos estudiando su doctorado en musicología la pianista mexicana Esperanza Pulido, y ella también está muy interesada en la propuesta de Novaro. Entonces se encuentran los tres ahí y se genera, aparte de una colaboración profesional, una amistad entrañable que va a durar para toda la vida entre los tres. Pues ese es el origen. De ahí, de Estados Unidos, pues Novaro se regresa a México en 1932. Emiliana cumple con compromisos de trabajo, de contratos, sobre todo con la Radio City Music Hall, donde ella accede a dar una serie de conciertos, de 16 conciertos, cada domingo, en la primavera y verano de 1934. Durante todo ese tiempo, hasta el 36, ella compone mucho ahí y también hace giras, 2 giras por el Caribe. Va a Puerto Rico y va a Cuba, en La Habana. Entonces ahí estrena ella dirigiendo un poema sinfónico que compuso. Y pues se da a conocer también como compositora de canciones y toma poetas cubanos también para, por ejemplo, José Martí, para musicalizarlos, ¿no? Y se regresa a Nueva York y de ahí viene a México en 1933 a dar unos conciertos. Allí Novaro la invita a que se venga a México a trabajar con él, porque él quiere mostrar sus pianos ejecutados por una gran pianista como era ella, muy reconocida, pero aparte para que compusiera música bajo su teoría, que se fuera a presentar también sobre sus instrumentos. Y Emiliana accedió. Allí estuvo con Novaro por 10 años trabajando, diario de 8 de la mañana a 1 del mediodía, y después pasaban a comer en la mesa familiar. Y ahí pues fue que la amistad entrañable fue ya con toda la familia, ¿no? Y también la relación con Esperanza, que también se viene a México, y continúan la amistad. Emiliana compone muchas obras para piano dedicadas a Esperanza Pulido, también canciones para Irma González. Empieza pues a conocer a los músicos y los intérpretes mexicanos, y pues hace grandes amistades con todos ellos, les dedica mucha música. Juan José, ¿en qué consiste el sistema Novaro? Bueno, muy sucintamente, el sistema Novaro consiste en un replanteamiento de las bases de la música. Sería demasiado técnico hablar de escalas, de temperamentos, de afinaciones, etcétera, pero lo que buscó Novaro fue una música mucho más bella. Podemos sintetizar de esa manera. Y como reza el título del libro escrito por la doctora Varela, buscar la música infinita. Digamos, amplía las bases de la armonía, amplía las bases de la afinación, y el sistema es, digamos, un nuevo enfoque de la armonía. Quizá un enfoque que no hemos captado totalmente en su trascendencia, porque no se ha popularizado el sistema Novaro, pero que
por lo menos en el material que dejó escrito Novaro, en la literatura y en las obras que escribió Emiliana de Subeldía, muestran unas posibilidades infinitas en cuestión de creatividad musical. Bueno, pues vamos ahora a un testimonio de quien es la nieta musical de Emiliana de Subeldía, la joven cantante Paola Gutiérrez. La maestra Emiliana de Subeldía ha estado presente a lo largo de mi vida en distintas etapas y lugares. Su pasión por la composición, la ejecución y la docencia ha dejado una profunda huella que ha perdurado incluso hasta generaciones como la mía e incluso posteriores. Ella fue muy importante en el quehacer artístico de mi ciudad natal y por lo mismo su imagen está ligada a muchos de mis recuerdos. Ahora se me viene a la mente que mis primeros pasos fueron guiados a los 6 años por una de sus más cercanas discípulas e intérpretes, la maestra Imelda Moya. Posteriormente, cuando me trasladé a la Ciudad de México e ingresé al Conservatorio Nacional de Música, una de las primeras piezas que me dieron para estudiar fue precisamente una compuesta por ella, según la teoría de Novaro y con dedicación para nada más y nada menos que Irma González. Pero no solo en México me he topado una y otra vez con el nombre de esta gran compositora. También dio la casualidad de que mientras estuve en España haciendo mi maestría, un gran pianista de aquel país se acercó a mí para decirme que acababa de estar en el Festival Alfonso Ortiz Tirado de Sonora, presentando un disco que contenía música de esta compositora. En lo particular, disfruto mucho interpretando su música, la cual puede ser compleja en mayor o menor medida dependiendo del sistema con el cual haya sido compuesta, además de genial y conmovedora porque transmite todos los conocimientos de ella, de la maestra, pero también su esencia misma, todo aquello que tanto amaba. En cuanto a la presencia, constante presencia en la vida de tantos músicos, me parece que solo puede ser explicada observando la importancia de su obra y su legado. Sin duda pienso que su obra, sus composiciones merecen ser mucho más interpretadas y escuchadas. Leticia, la obra de Emiliana de Subeldía es muy vasta, se conoce muy poco, pero yo creo que podríamos dividirla en dos partes. Una que está muy cerca del folclore, sobre todo del folclore español, y la otra que es, yo siento, mucho más original y personal, que es la que hace ella para el piano, justamente con el sistema Novaro. Cuéntanos tus impresiones al respecto. Bueno, yo creo que aparte de la música de tipo folclórico y más específicamente española, creo que sí es algo muy característico de ella, pero también hay mucha música tonal, que yo diría que es lo que la diferencia también de la música que hizo con el sistema de Novaro. Tiene mucha música tonal, tiene canciones, tiene obras para piano, por ejemplo, los bocetos de una tarde vasca, que son preciosos, son 6 preludios de tipo un poquito impresionista, y la música que compuso ya después con el sistema de Augusto Novaro, esa sí ya tiene unas armonías totalmente distintas, ¿verdad? Creo yo que ese sería más bien la confrontación, porque la música folclórica pues también es tonal, ¿no? Y pues lo que ya hizo a mucha diferencia fue también lo de Novaro, que no nada más es música para piano, también tiene conciertos para piano y orquesta, tiene obra sinfónica, tiene canciones y también obras para conjuntos de cámara. Entonces, pues tiene una gran variedad, es un legado muy amplio y muy variado. Todo claro con la característica de Emiliana, ¿no? Que es un flujo continuo de música, ¿no? No es, tiene una estructuración muy definida en sus obras, pero la parte, ya dijéramos, expresiva del contenido es muy fluida, es un manantial que no acaba nunca. Eso es lo que a mí me impresiona en la música de Emiliana, que es un manantial infinito también, ¿no? Y bueno, Juan José, lo que comentábamos antes de iniciar el programa es que como una mujer como Emiliana de Subeldía, que se pasaba todo el día trabajando, pudo también componer y al mismo tiempo que se conoce tan poco su música, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones? Pues mis impresiones son que es una pena que una compositora tan importante se conozca tan poco, pero creo que se está en vías de dar a conocer su música
ahora que esta música pertenece al archivo histórico de la Universidad de Sonora y que los estudiosos como la doctora Varela, como Jesús David Camal y Chimelda Moya y otras personas han tratado de editar la música y editar, digamos, toda la carrera prodigiosa de Emiliana de Subeldía. Me parece que hay que reconocer que Emiliana fue una compositora universal, es decir, una compositora que nos dejó un legado de música pianística muy importante que deben atender los pianistas, pero también canciones para el solaz de los cantantes, pero está la música orquestal, es un mundo sinfónico muy interesante que habría que explorar, por lo que los directores de orquesta tienen ahí una tarea pendiente. Incluso yo mencionaba como curiosidad que Emiliana dedicó 2 piezas a grandes guitarristas españoles, a Regino Sáenz de la Maza y a Andrés Segovia, y una pieza para arpa al gran arpista Nicanor Zabaleta. Nicanor Zabaleta. Ahora, toda esta música, ¿a quién pertenece? ¿A España o a México? Yo creo que por igual pertenece a España, concretamente al País Vasco, y a México, porque Emiliana dedicó no solamente su esfuerzo profesional, sino su actividad artística a nuestro país. Entonces, si tú me permites, yo leeré un párrafo que escribí hace tiempo. Los mexicanos debemos inmarcesible gratitud a Emiliana de Subeldía por muchas y variadas razones, por haber colaborado con Augusto Novaro, por haber elegido a nuestro país como segunda patria, por haber cimentado la vida musical de la capital y el estado de Sonora, por haber educado artísticamente a multitudes, por haber formado a no pocos de los artistas mexicanos de la música que son nuestro legítimo orgullo, por haber legado a México una obra generosa y noble que engrandece al País Vasco y a México por partes iguales. Pues con eso lo dijiste todo, mi querido Juan José. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a la doctora Leticia Varela por su participación también y por su gran ayuda para hacer este programa. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar haciendo, por incluir a Emiliana en esta serie de programas que están haciendo ustedes. Es maravilloso que la puedan publicitar de esta manera. Y para terminar vamos a escuchar justamente un ejemplo del trabajo de Emiliana de Subeldía con el sistema de Augusto Novaro, uno de los tientos para piano, y con eso nos despedimos. Muchas gracias.